¿Cómo estamos? Buenos días, saludos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal está el sonido? ¿Bien? ¿Le falta? ¿Le sobra? Estamos transmitiendo aquí desde León, Guanajuato. Tenemos muchas cosas de qué platicar. Ya tiene mucho que no hacíamos en vivo desde que mi hermano y yo narramos la última pelea del Sugar Núñez, ¿se acuerdan? Para quien estuvo ahí con nosotros. Vamos a esperar un poco que llegue gente porque es muy temprano. Esperemos que haya gente ya que está lloviendo. Hoy vamos a platicar un poco del Pitbull Cruz contra Tashiro Fierro 2. Este videoprograma era un videoprograma que ya se los debíamos desde hace tiempo. No lo habíamos podido hacer por cuestiones de horarios, pero hay muchas cosas de qué platicar. También vamos a platicar en este videoprograma del Vaquero Navarrete contra Charlie Suárez, que ya hay fecha y hay una fecha oficial para la revancha. El día de ayer Top Rank lo anunció y va a ser una gran sorpresa. Les tengo una gran sorpresa. Yo no he visto que en ningún canal hayan hablado de esto, así es que en este en vivo eso va a ser una primicia, porque no lo he visto en ninguna otra parte que hayan anunciado esta noticia que les tengo. Vamos a esperar que llegue más gente. Mientras tanto, pues voy a compartir este video en Twitter. ¿Ya me están siguiendo en Twitter? También vamos a regalar membresías, va a estar chido. Pero más que nada quiero que este sea un en vivo dinámico. Y a mí me interesa leer sus comentarios acerca de Pitbull Cruz, acerca del Vaquero Navarrete, del video que sacamos ayer de Sugar Núñez. A ver, vamos a compartir el video para que llegue más personas. Ah, caray, aparece oculto. Ya llegaron 3 personas. Tío Ricky, me está apareciendo oculto, mi Richie. Gracias, gracias. Según yo le puse en el celular como público, pero aquí ahorita que lo quise compartir por X, me está saliendo que está oculto. Gracias, hermano, gracias. ¿Sí estaba en oculto? Ah, bueno. Entonces voy a volver a dar la introduction ahorita que llegue más personas. A ver. Vamos a esperar un minuto más, que llegue más gente. Porque ahorita hasta el momento nada más estamos 3 personas. Mi mamá, mi hermano y yo. Ah, ahora sí, está muy bien. Ya va llegando gente, ya son 8. ¿Qué creen? ¿Qué creen que les tengo noticias? Aparte de que vamos a platicar del Pitbull Cruz, también les tengo la primicia del Vaquero Navarrete. Hola, Tora. Ya tenemos fecha para la revancha contra Charlie Suárez, mis amigos. ¿Y qué creen? No les va a gustar lo que les voy a decir. No les va a gustar. Le quieren quitar el título al Vaquero Navarrete a como dé lugar. El día de ayer Top Rank ya anunció la fecha para la revancha de Vaquero Navarrete contra el Sargento, contra el Sarge Charlie Suárez. Y no les va a gustar lo que les voy a decir. Pero tengo que decírselos. Yo no he visto esta noticia en ningún otro canal de YouTube. Así es que los que estén aquí se van a enterar de algo que nadie más sabe. Me imagino que después, ya con el paso de las horas o el paso de los días, en otros canales va a salir esta información, pero hasta ahorita nadie tiene esta información, mis amigos. Ya hay fecha, ya hay hora, ya hay sede para la revancha de Vaquero Navarrete contra Charlie Suárez, y en este videoprograma se los voy a decir. ¿Les adelanto algo? O ya se los digo de una vez. 15 personas, saludos desde León, Guanajuato, saludos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. Suscríbanse al canal, por favor, porque eso nos ayuda mucho y aparte les conviene porque es gratis y van a estar al tiro con las últimas noticias de sus boxeadores mexicanos favoritos, hombre. Suscríbanse, les conviene, nos conviene a todos, también a nosotros, especialmente. 20 personas en el chat, como ven, ya les empezamos con el en vivo, nos esperamos un poquito más. De las 20 personas que están aquí acompañándonos, suscríbanse por favor al canal, suscríbanse porque es gratis, les conviene, van a estar enterados de todo, de las noticias más importantes en el mundo del boxeo y de sus ídolos mexicanos.
25 personas, 23 personas. Compartan este video, necesitamos más personas aquí para que yo pueda decirles esta primicia, esta noticia que nadie sabe. El título del video, yo sé que dice Pitbull Cruz contra Ángel Tachiro Fierro, pero ya hay fecha, ya hay hora para la revancha de Vaquero Navarrete contra el sargento, contra el Sarge Charlie Suárez. Y pues ahí les va, estoy a punto de decirles en dónde va a ser, no les va a gustar, no les va a gustar porque quieren despojar al Vaquero Navarrete de su título a como dé lugar. Vamos a esperar un poco más mientras vamos a compartir este video. ¿Desde dónde nos ven? Saludos desde León, Guanajuato, la ciudad más bonita de México. ¿Desde dónde nos ven los 22 personas que nos acompañan? ¿Ya están suscritos a Richie Blog? Suscríbanse porque es gratis, les conviene. Híjole, no sé si hacer un video de esto porque la noticia es bastante escandalosa, ¿eh? Sí, exactamente, exactamente. Está bien gacho. Ah, desde Los Ángeles, saludos Ángel Mosqueda, Curito Tecno, desde Perú. Hola Curito, ¿cómo estás? Gracias Curito Tecno, saludos, un abrazo carnal. Pues sí, ¿qué creen? Que va a ser la revancha el 25 de octubre. Desde California. Ah, qué chido. Saludos a nuestros hermanos de allá que nos ven en los Estados Unidos. 25 de octubre, amigos. 25 de octubre en Manila, en Filipinas. Va a ser la revancha del Vaquero Navarrete contra Charlie Suárez. No, hombre, a mí no me gustó esto. No me gustó nada. Le quieren quitar el título al Vaquero Navarrete como de lugar. ¿Cómo ven? La revancha va a ser en Filipinas. 25 de octubre, para que le apunten por ahí, 25 de octubre es la revancha de Vaquero Navarrete contra Charlie Suárez. Top Rank el día de ayer lo acaba de confirmar. Estaba viendo la noticia y casi se me sale el refresco por la nariz. ¿Cómo puede ser, hombre? Va a ser en Manila, en Filipinas. La va a tener bien difícil, el Vaquero Navarrete. ¿Creen que gane Vaquero Navarrete? O pues yo creo que va a estar bien difícil. Ahora sí van a poner a parir chayotes al Vaquero. 25 de octubre del 2025. 25 de octubre en Filipinas, en Manila, va a ser la revancha de Vaquero Navarrete contra el sargento Charlie Suárez. En la primera pelea se vio muy bien, pero ¿saben qué? Ya analizándola la volví a ver con mi hermano. La pelea completa y también vi los highlights. Y estuvo raro el golpe, ¿no? O sea, sí hubo un golpe directo, pero también en la misma inercia del golpe hubo un rozón. Y en ese rozón yo creo que ahí le pudieron haber cortado al Vaquero Navarrete, hubo un tallón con la cabeza. Me faltó el resumen de Camila Zamorano, sí lo dimos, pero lo dejamos en el penúltimo video, hasta el final venía un resumen de Camila Zamorano, la campeona más joven de México, de 17 años y ya es campeona. Sí lo hicimos, Curito Tecno, dicen que los altos mandos quieren un nuevo campeón mundial, por eso le pusieron un peleador duro, como es el Camarón Cepeda, para que se enfrente a Shakur Stevenson. Pero a mí no me gustó esta noticia, de que Vaquero Navarrete va a enfrentar al Charlie Suárez en Filipinas. Está duro. Pero pues bueno, ya el Vaquero Navarrete también yo creo que la regó al decir que ya se quiere retirar, que ya se quiere ir. Entonces, como ya se quiere ir, como ya expresó sus planes, los altos mandos dicen, bueno, pues te vamos a sacar todo el jugo posible. Lo de Norman Jr., una carnicería en el quinto round, Emma. En el quinto round, Norman Jr. venció al japonés. Fue terrible, quinto round, y cayó, se desplomó doble golpe por parte de Norman Jr. y el golpe que recibió por la lona, increíble. Ojalá y que esté bien el japonés, pero estuvo muy bueno, sí lo vi. Sí lo vi, estuvo buenísimo. Brian Norman Jr. y ya pidió a Boots Ennis. Aunque a mí me gustaría verlo contra Rolando Romero, Muy buenos días a todos, gracias por participar en este chat, gracias. Saludos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. ¿Desde dónde nos ven ustedes? Tenemos gente de Los Ángeles, tenemos gente de Perú. Gracias, Dios los bendiga a todos, muchísimas gracias. Y pues de entrada, antes de platicar del Pitbull Cruz y de Tachiro Fierro, les quería compartir esta noticia que ya hay fecha para la revancha de nuestro Vaquero Navarrete contra el sargento de las Filipinas, Charlie Suárez. Va a ser en Manila, 25 de octubre, para que le apunten por ahí. Rolly Romero contra Antoine Russell, sería un super tiro, sí, un tirazo.
46 personas en el chat, qué chido, ya vienen más. Buenos días, ¿cómo estamos todos? Aquí con huracán. No me acuerdo cómo se llama el nombre del huracán, pero creo que no es tan fuerte. Bueno, sí es un huracán, obviamente que va a ser fuerte, pero cada vez que le ponen el nombre de mujer, el huracán generalmente es más fuerte cuando tiene nombre de mujer. Cuando tiene nombre de hombre, pues casi no hace nada. Pero estamos de huracán aquí. ¿Desde dónde nos ven? Excelente día para todos. Qué buen día para hacer un en vivo. Me da mucho gusto saludarlos, ¿eh? Me da mucho gusto. Ya tenía rato que no estábamos aquí con ustedes. Espero que se la estén pasando bien. Espero que les guste el contenido, hombre. De Tlaxcala, Marco Antonio Ruiz. Saludos, Marco. ¿Cómo estamos? Saludos hasta Tlaxcala. Hay mucha gente que nos ve en Tlaxcala. La mayoría de la gente que nos ve es de Ciudad de México. De Ciudad de México hay mucha banda que nos ve de Ciudad de México, también de Sinaloa, de Guadalajara, de Tlaxcala, de Puebla también. Saludos, 53 personas aquí en el chat. Suscríbanse al canal porque es gratis. De Quintana Roo. Muy bien. Enma Play de Quintana Roo. Bonito Quintana Roo. ¿Cómo andan ahorita con el clima? Aquí estamos en León, Guanajuato, y sí alcanza a llegar los estragos de este huracán, ¿eh? Hace ratillo como que quería llover. Íbamos a ir al mercado, pero mejor no, porque luego nos agarra la lluvia y no, dijimos, no, mejor no. Mejor nos quedamos aquí echando una canelita y echando un en vivo con ustedes. Desde Ecatepec, saludos, Alan. Saludos a Ecatepec. No, qué chido, qué chido. Gracias por sus comentarios, hombre. Estábamos comentando, Alan, fíjate que le dieron la revancha al vaquero Navarrete en octubre, 25 de octubre, y tiene que ir hasta Filipinas, hombre, en Manila. Eso no me gustó nada, no me gusta nada. Esto me huele a que le quieren quitar el título al vaquero, ¿eh? ¿Por qué en Filipinas? Pues, o sea, yo sé que en Filipinas sí hay mucha fanaticada de boxeo. De hecho, estamos traduciendo nuestros últimos videos al idioma de las Filipinas, a filipino. Pero, o sea, ¿es realmente necesario? Miren, estoy viendo aquí las notificaciones que aparece el knockout de este Brian Norman Jr. como el knockout del año. Es que estuvo brutal, ¿eh? Estuvo brutal. ¿Vieron el knockout de Brian Norman Jr. al japonés? Brutal, brutal. Fue doble golpe por parte de Brian Norman Jr. y por parte de la lona, cayó desplomado y rebotó como 3 veces el japonés. Tuvo mortal eso, esperemos que esté bien. Dice nuestro amigo Curito, ¿tú crees que Pitbull Cruz 2025 le podría ganar a Gervonta Davis en ligeros? Lo veo difícil, lo veo muy difícil, Curito. El Gervonta Davis es un peleador que tiene una gran ventaja con Pitbull Cruz y es la inteligencia. Es un peleador más inteligente que el Pitbull Cruz. Y aquí en el boxeo, por lo que podemos observar, que no todo es fuerza bruta, no todo es técnica, también es la inteligencia. Y el Gervonta es bien vivo el Gervonta. Y el Pitbull Cruz, a mí me da la impresión que no piensa bien. A mí me da la impresión que todo recae en el poder de su fuerza, en el poder de sus puños, y pues por eso el Rayo Valenzuela le puso un baile, pero bien sabroso. Y a eso íbamos, Curito, fíjate qué bueno que lo mencionas, porque el título del video de hoy, nuestro video se intitula Del knockout del Pitbull Cruz contra Tashiro Fierro. Y es mi opinión, no nada más les comparto mi opinión, yo no soy analista deportivo y nada. A ver, quiero leer sus comentarios porque me gusta mucho leerlos, aunque me ponga a divagar después. La pelea en USA ya no va a vender mucho, en cambio en Filipinas, sí, pues es por el dinero, ¿verdad, Emma? Maldito dinero. Y ya trae más hype la pelea por la controversia generada desde Pac-Man y Márquez, no tienen drama por ahí. Eso es cierto, yo creo que esa es la razón, y por eso va a ser en Filipinas. ¿Cómo ven? ¿Hago o no hago video de esto? Vaquero Navarrete contra Charlie Suárez en Filipinas. ¿Tendremos vistas o no tendremos vistas si lo hago? Pues a mí me llamó mucho la atención, a mí me dejó en shock ayer, no, se me salió el refresco por la nariz. Dice Alan Osorio, oye, pero mira, si algo ha demostrado el vaquero es que sabe repartir a domicilio, pero que realmente me preocupa es la complicación que tiene el vaquero para dar el peso, sí, se le está complicando mucho, y eso es porque ya no tiene hambre, el vaquero ya no trae hambre de ganar, ya no tiene hambre de
de seguir peleando, ya no lo hace por gloria. Él mismo lo ha dicho, el vaquero Navarrete dijo, esta pelea contra Charlie Suárez, después otra y me voy. Pero al parecer los altos mandos no se la quieren dejar tan fácil, ¿eh? Porque si la pelea ahorita se la van a poner en Filipinas, quiere decir que los altos mandos quieren que Vaquero Navarrete pierda el cinturón. Ya ven cómo se maneja ahí, pura mafiesota ya. Y yo creo que lo que hizo mal el Vaquero Navarrete fue anunciar su retiro. Debió de haberse quedado callado. Y está bien, yo creo que está en su derecho, ¿no? De retirarse joven, millonario, con el cerebro intacto, pero yo creo que sí estuvo mal el hecho de que Vaquero Navarrete cantó sus intenciones, de que peleaba contra Charlie Suárez, un tiro más y se retiraba. Eso le salió caro. Y ahí está la prueba, miren, 25 de octubre, la revancha va a ser en Filipinas, en Manila. ¡Qué horror! 73 personas para los que acaban de llegar. Suscríbanse al canal, por favor, y compartan este video para darle más hype y para tener más gente aquí en el canal. 84 personas. Suscríbanse a Richie Blog porque es gratis. Les conviene, nos conviene, todos nos la pasamos chido. Y les traigo esta primicia que ayer, les digo, estaba leyendo la noticia en Top Rank y que se me sale el refresco por la nariz. Sobre 25 de octubre en Manila, Filipinas, la revancha de Vaquero Navarrete contra el Sarge, contra el Charlie Suárez, que se vio muy bien, pero a mi gusto Vaquero Navarrete iba ganando, antes del corte Vaquero Navarrete iba ganando, iba repartiendo caña, lo cortó Charlie Suárez y está todavía muy, muy polémico si lo cortó con el golpe o al final primero entró el golpe y después hubo un tallón de cabeza y no es albur. Entonces estuvo muy polémico ahí y pararon la pelea, ¿no? A pesar de que Vaquero Navarrete no quería, Vaquero Navarrete quería seguir peleando. Lo pudimos escuchar ahí en el audio bien. El Vaquero Navarrete le dijo al doctor, yo estoy bien, no pare la pelea, yo estoy bien, pero decidieron parar la pelea y darle el gane al Vaquero Navarrete y después se lo quitaron y declararon ya un no contest por la Comisión Atlética de California. Que se me hace raro, ¿no? Porque, por ejemplo, con esta Amanda Serrano contra Katie Taylor, pues esta Amanda Serrano tenía un cráter ahí en la cabeza, estaba peleando prácticamente sin cabeza y no detuvieron la pelea. Paran cuando les conviene y cuando no los dejan ahí que se convulsionen. Los médicos muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no hacen nada, nomás están ahí de puro palo, no hacen nada los médicos. Una vergüenza. Alan, sí, de acuerdo, incluso siento que el Vaquero apenas comenzaba a subir revoluciones y llegó ese tallón, una lástima, sí, hombre, porque el Vaquero siempre va de menos a más, empieza lento y termina repartiendo caña, iba bien el Vaquero. Y el Charlie Suárez en la entrevista, así como no queriendo, quiso verse, a mí me da la impresión, ¿verdad? Porque esto es pura observación, es pura observancia. Pues me dio la impresión de que el Charlie Suárez sí hizo gala de una falsa humildad, porque al principio dijo, no, pues gracias al Vaquero Navarrete por darme la oportunidad, pero yo siento que lo hubiera ganado. Yo siento que ya lo tenía. El Charlie Suárez dijo que ya tenía al Vaquero Navarrete y que era cuestión de tiempo para noquearlo. Ahora, esta revancha, yo había leído que estaba programado para julio. La buena es que no, porque para julio un corte así en la ceja no alcanza a sanar. Ya ven lo que le pasó a al australiano, a Goodman, cuando por eso no peleó contra Naoya Inoue, porque traía un corte y en el sparring se abrió 2 veces. No alcanza a sanar, o sea, en 2-3 meses no, y le dieron hasta octubre para que este corte sanara. Entonces yo creo que por ese lado no nos tiene que preocupar. Vaquero Navarrete va a llegar en buenas condiciones y no nos va a preocupar de que le vuelvan a abrir la ceja. De aquí a octubre ya selló bien la chingadera, ya está bien. Desde el punto de vista médico ya está bien. Aparte que no fue una herida tan profunda. O sea, sí está bien. De aquí a octubre está bien. Lo malo es que va a ser en Filipinas. Va a ser en Manila. Y esto, tienen razón, desde Manny Pacquiao no se había visto un drama así. Va a ser un drama tremendo, este Vaquero Navarrete contra Charlie Suárez 2. Va a estar buenísima. Y ojalá que gane el Vaquero, porque ¿saben qué? Yo todavía tengo esperanza de que haya un Vaquero contra Sugar Núñez. José Jiménez, acabas de tocar el tema, y vámonos ya de lleno al tema, ¿no?
Si queremos platicar del vaquero Navarrete, vamos a platicar después de que platiquemos del Pitbull Cruz, porque este video trata del Pitbull Cruz y no quiero que haya publicidad engañosa en nuestros videos. Sí, sí, José Jiménez, yo creo que gana el Pitbull Cruz y yo creo que noquea el Pitbull Cruz. Y regálame un like, por favor, si crees que va a noquear el Pitbull Cruz. Suscríbete a nuestro canal, suscríbete a Richie Vlog. Somos 86 personas y si por ahí se rifan con un superchat, se los agradecería mucho porque vamos a hacer tamaliza para la banda con sus superchats. Sí, yo creo que sí, efectivamente, José, va a ganar el Pitbull Cruz y creo que va hasta noquear. Por ahí existe la controversia. Saludos, Marco, hasta Seattle. Está la controversia sacamos un video hace unos días donde, bueno, Boxstars Promotion saca el video donde Pitbull Cruz cambia de entrenamiento y está haciendo más pesas. El entrenamiento de Pitbull Cruz ahorita se está enfocando más a las pesas porque quiere aumentar masa muscular. Al Pitbull Cruz llaman 2 peleas que le roban. Dodgers, pues fíjate, Dodgers, te refieres también a la pelea del Rayo Valenzuela, ¿no? Es que esa es la única manera de ganarle a alguien como el Pitbull Cruz, boxeándolo. Y el Rayo Valenzuela, a mi gusto, pues hizo buen trabajo, hombre, lo boxeó chido, se vio rapidísimo, aunque ya vieron cómo Gary Antoine Russell le partió la mandarina en gajos bien sabroso al Rayo Valenzuela. Ahora bien, aquí el punto. Tashiro Fierro acaba de cambiar de entrenador. Ahorita está entrenando con Don Robert García, que fue el mejor entrenador del año del 2024. Y Don Robert García ya ha dicho en varias entrevistas, en Fight Hub TV y en otro canal, no me acuerdo, con Sean Citel, muy buen canal de YouTube. Ha dicho Don Robert García que ya tienen bien medido al Pitbull Cruz, que tienen la fórmula para ganarle al Pitbull Cruz. Sí, estoy de acuerdo, pero con un estilista, con alguien que tenga ese tipo de estilo, como el de Rayo Valenzuela. Pero Ángel Tashiro Fierro no es un estilista. Yo por eso creo que el Pitbull Cruz sí va a ganar. Y Don Robert se le salió en la entrevista, porque lo estaban presionando y presionando que cuál iba a ser la estrategia que iba a traer. Se le salió. Y dijo que la estrategia que tiene contra el Pitbull Cruz es cambiar de combinaciones. Se van a enfocar únicamente al cambio de combinaciones. O sea, yo creo que eso no va a sorprender para nada al Pitbull Cruz. Y ahora el video que sacamos hace días fue polémico porque yo decía en ese video que a mí me parecía adecuada, ¿no? Que el Pitbull Cruz aumentara masa muscular y que se pusiera más mamado y más grande, porque esto está viendo también el Pitbull Cruz quiere subir a peso welter. No se quiere quedar aquí. El Pitbull Cruz sabe que le puede ganar a Tashiro Fierro y ya manifestó que quiere subir a peso welter, por eso está trabajando en aumentar la masa muscular. Yo estoy de acuerdo que los mamados en el boxeo prácticamente no la rifan, no saben. Un mamado en el boxeo pues es presa fácil porque el estrés oxidativo es más rápido, se cansan más rápido, se fatigan más rápido. Pero lo que yo estoy viendo en el Pitbull Cruz es que aparte de las pesas, aparte de estar tragando mucha carne, yo le veo que está con un trabajo cardiovascular muy intenso para precisamente contrarrestar eso. No hay de otra manera. Pitbull Cruz quiere subir a los pesos welter y volvemos a lo mismo, a esa polémica, ¿no? Que el Pitbull Cruz está muy pequeño para estar en esos pesos con puro monstruo. Pero bueno, él se tiene fe, él cree que sí puede y que va a llegar con una pegada más brutal y que va a pelear contra Rolando Romero y le va a volver a quitar el cinturón. Habrá que ver, porque de que tiene la calidad del Pitbull Cruz, la tiene. Marco Di Moretti dice, lo del Rayo Valenzuela fue una clase de box, no fue a correr ni nada, los uppercuts le entraron sí, los uppercuts le entraron toda la noche al Pitbull Cruz, Marco. Sí, para mi gusto, el Rayo Valenzuela ganó bien, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Porque a final de cuentas esto es de apreciación y bajo mi apreciación y yo creo que la de muchos, ¿no? El Rayo ganó bien. Lo que pasa que al Pitbull Cruz también ya lo empezaron a tirar mucha carrilla porque no le dio la mano al Rayo Valenzuela, porque dicen que se le subió mucho la fama. Pues el Pitbull Cruz así es. O sea, siempre ha sido así. Ya ven contra Chávez, digo, cuando llegó Julio César Chávez al vestidor y le deseó buena suerte, le dice, mi Pitbull, buena suerte, Pitbull Cruz. Y el Pitbull Cruz le respondió que la suerte era para los pendejos, que no la necesitaba. Ahí yo también entiendo el Pitbull Cruz, porque llega Chávez, yo sé que Chávez es Chávez, ¿no? Pero pues llega Chávez con las cámaras y todo eso
haciendo reflector para él mismo cuando era el momento del Pitbull Cruz. Pues si tú quieres desearle buena suerte, llegas sin cámaras, ¿no? Llegas sin reflectores. Ahí yo entiendo al Pitbull Cruz. Y el hecho de que no le haya dado la mano al Rayo Valenzuela, fíjense que también se lo entiendo, porque el Rayo Valenzuela, antes de subirse al pesaje, antes del cara a cara, perdón, andaba diciendo que lo iba a noquear, que era un boxeador clase B, que no lo hacía. O sea, también al Rayo Valenzuela se le salió la lengua mucho, pero es parte del mismo box, o sea, es parte del mismo box. Y ahora con Tashiro Fierro, si vieron el cara a cara con Tashiro Fierro, cómo el Pitbull Cruz le agarró la mano y cómo le estrechó la mano y casi le rompía los huesos. Si no lo han visto, chequen el video donde estamos hablando del Pitbull Cruz. En los dos últimos videos donde hablamos del Pitbull Cruz, casi le rompe la mano el Pitbull Cruz al Tashiro Fierro con ese apretón. Hasta el Tashiro Fierro casi se le salen las lagrimitas. O sea, se vio que no se le quería quitar la mano. No se la quería zafar, le estaba rompiendo los huesos. Tanto así que el Tashiro Fierro, nomás así con cara de nene ofendido, le dijo, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Y ahí puedes ver tú, y ahí les va. Otro detalle que yo vi en ese cara a cara fue que el Tashiro Fierro anda pesado. O sea, anda pesado, anda gordillo. Ahí se le salió la panza. No sé por qué, yo creo que aflojó, no sé si esté entrenando como debe de ser, pero ahí en ese cara a cara se le ve gordillo. Ya llegó Boxeo Atómico, saludos Boxeo Atómico, ¿cómo estamos? Un abrazo, carnal, estamos hablando aquí del Pitbull Cruz, de que yo creo de que su estrategia de aumentar masa muscular está bien y que va por todo, yo creo que va a noquearlo en lo más rápido que se pueda. Ya los dos se conocen y este Tashiro Fierro no se va a convertir en un estilista en 4 o 5 semanas. Tashiro me emociona, pero a la vez me disgusta. Creo que Cruz y Fierro ya demostraron que merecen oportunidades más grandes, no desgastarse entre ellos sin algo de por medio. Sí, tienes mucha razón, muy buen punto de vista. Boxeo Atómico, vamos con Pitbull Cruz, buenísima pelea Tashiro y el Pitbull. Sí, está buenísima, buenísima. Bienvenidos a todos, a los 95 que nos ven. Mi hermano Richie, ¿podemos regalar membresías? ¿Sí hay o no hay? Porque a veces no hay, aunque queramos, no hay. Si hay, vamos a regalar ahorita unas 5 membresías. Ahí van las membresías, sí hay. Y bien, muy bien. Ahí van 5 membresías. No las escogemos nosotros, son al azar. Ahí va. 5 membresías. Van al azar. Salud, mi Boxeo Atómico. Es un tecito, una canelita. Eso, ahí están las 5 membresías. Muy bien. José González, Mauricio Z, Mark Vázquez, Snake04 y Chun-Li. Chun-Li, saludos Chun-Li, saludos Snake4 y Mark Vázquez. Ya regalamos las 5 membresías. Sí, yo creo que sí gana el Pitbull Cruz y gana por nocaut. Esa es mi opinión. Suscríbanse al canal a los 82 personas que nos están viendo. Si acabas de llegar o si ya tienes tiempo en este canal y nomás estás viendo pero no estás suscrito, pues ¿qué pasó? Hay que suscribirse porque es gratis, te conviene, a todos nos conviene. Saludos a Chun-Li, saludos a Chun-Li, saludos. Sí, Boxeo Atómico, yo creo que la estrategia está bien, está bien. A mi gusto, ¿por qué? Porque ya conoce al Tashiro Fierro y lo que tuvo el Pitbull Cruz en la primera pelea le fue suficiente para ganarle. Ahora, hay que considerar, el Pitbull Cruz no solamente pega duro, está bien duro. O sea, tiene una quijada durísima. El Tashiro Fierro le dio con todo y le dio a dejarlo con daño cerebral, con ese odio jarocho le dio. Y nomás le cimbró la maceta, pero no le hizo nada. Ya le dio lo mejor Tashiro Fierro al Pitbull Cruz y no le pasó absolutamente nada. Tenemos aquí una encuesta, vamos en 32 votos. ¿Crees que Tashiro Fierro le gana a Pitbull Cruz ahora con Don Robert García en su esquina? ¿Sí o no? Contesten la encuesta, por favor. Aquí tenemos una encuesta, van 32 votos. Vamos a ver al final cómo quedó la encuesta. De aquí no la puedo ver. Ah, sí la puedo ver, miren. Dicen el 31% de la gente que nos está viendo ahorita, 31% cree que sí, el Pitbull Cruz que Tashiro sí le va a ganar al Pitbull Cruz con Don Robert García en su esquina. 69%, 67 ya cambió, 67% creen que no, de la gente que nos ve aquí, que no
que Tashiro Fierro no le gana al Pitbull Cruz ni con Don Robert García en su esquina. Yo estoy con ese 67%, pero es que Don Robert no lo va a transformar en el Rayo. Los estilos del Rayo y de Tashiro son muy distintos. Ya el Tashiro Fierro tiene su estilo, no lo va a cambiar. Los que sí son boxeadores, los que sí son peleadores, ¿cuánto tiempo entrenando bien a conciencia les tarda en cambiar su estilo? De ser de boxear, digo, de ser un lanzamisiles a convertirse en un estilista. Ni que fuera Rocky. O sea, no es Rocky. ¿Se acuerdan de la película de Rocky donde peleó contra Clover Lang? Que Rocky tuvo que bajar de peso y de ser un tirapiedras, de ser un fajador, se convirtió en un estilista donde lo bailoteaba y todo, donde Apollo Creed lo entrenó y supo bailar. Pues no es Rocky. Mi gallo es el Pitbull Cruz. Saludos, Genaro. También mi gallo es el Pitbull, nuestro perro chulo. Todos peleamos, sí se puso mal Pitbull, algunas ocasiones le temblaron las piernas, sí, le dio con todo, el Tashiro le dio con todo, te digo, para ocasionarle una conmoción cerebral y no lo tiró. Robert sí es buena esquina, pero Tashiro se concentró y pues con grandísima condición y siento que no llevará la misma condición, sí, exacto, dentro del centro, como la llevaba en el centro Tomí, ese es mi pensar, gana Pitbull, sí, boxeo atómico, de hecho, pues sí lo viste, ¿no? Sí viste en el cara a cara cómo andaba, se le salía la pancilla. Y el Pitbull Cruz, mira, llegó todo hecho de piedra. Tanto así que en el apretón de manos ya le andaba rompiendo los dedos al Tashiro. ¿Verdad, Edma? Pues ni que fuera Rocky. ¿Sí vieron la de Rocky 3? Rocky contra Mr. T, contra el Clover Lang. Ya ven, pues no, Rocky es un fajador, ¿no? Ese es su estilo. Rocky 1, Rocky 2 es un fajador. Y en Rocky 3, pues ya se junta con Apolo y Apolo ya le enseña a bailar, le enseña a hacer lo que hace el Rayo Valenzuela. ¿Cuánto tiempo le tardó? Y yo les pregunto a los que son boxeadores, ¿cuánto tiempo les tarda a ustedes en cambiar un estilo de ser fajador a ser estilista? Me imagino yo que es un proceso largo y no unas cuantas semanas. Yo por eso creo que Tashiro Fierro no va a cambiar el estilo. Para ganarle al Pitbull Cruz, lo he dicho, se necesita ser o muy inteligente, así pero endiabladamente inteligente, o ser un muy buen estilista como lo es el Rayo Valenzuela. No, porque yo opino que a veces, a veces yo opino como fan que no es tanto el estilo, sino más bien el guerrero, es el peleador. Independientemente del estilo que tenga, lo que rifa es el guerrero. Vean el Gervonta Davis. Gervonta Davis pega mucho más duro que el Tashiro Fierro y no pudo tirar al perro. Se mantuvo. Entonces, ¿cómo se le gana al Pitbull Cruz? Boxeándolo, haciéndole puntos, como hizo el Rayo Valenzuela. Hizo una pelea chulísima el Rayo Valenzuela, hay que reconocérselo. Y después se confió, llegó Gary Antoine Russell y se lo fregó. Sí, boxeo atómico, va a estar bien fregón, porque los dos ya se conocen y yo sí quiero ver cómo llega este nuevo super perro, porque lo que sabemos del Pitbull Cruz es que se puso durísimo a entrarle al gimnasio, a comer carne y a ponerse más trabado, y sí se le nota, yo quiero ver cómo llega y quiero ver cómo le rinde el cardio, porque muchos dicen, no, una cosa es saber de box y otra cosa es conocer el box. Y los músculos lo van a hacer más lento y el Tashiro Fierro va a ganar por decisión. ¿Se imaginan? Donde el Tashiro Fierro ganara por decisión también sería la locura, ¿no? El Pitbull Cruz andaría que no lo calentaría ni el sol. O sea, cualquier cosa puede pasar. Esa pelea está muy, muy, muy buena. Dice el boxeo atómico, lo único que miré de Tashiro cuando le pegó al tempo al Pitbull Cruz parte de arriba de la cabeza, y sí lo zarandeó, fue con ese golpe al tempo de la cabeza, en el temporal, ¿verdad? Que le pegó en el temporal y se quedó todo temblando de las piernillas, sí. Sí, boxeo atómico. Le dio duro, te digo que le pegó con el afán de hacerle daño, de lastimarlo, y ni así. No lo pudo tirar. El Gervonta tampoco. Tashiro no me lo noquean. Si ya lo expuso en la primera, en esta se viene el knockout, pero para Isaac. Viva Tijuana, pura zona norte. Saludos, Enrique Mariscal, ¿cómo andamos? Mucha gente de Tijuana nos ve, de Ciudad de México, también de la hermosa Ciudad de México. Yo voy muy seguido a Ciudad de México y yo quiero mucho a la gente de Ciudad de México. Qué ciudad tan bonita, la verdad.
Qué hermosa ciudad, la Ciudad de México. Y saludos a nuestros amigos de Ciudad de México, saludos a nuestros amigos de Tijuana que nos ven, de Tlaxcala, de todos lados. Yo les mando un abrazo desde de León, Guanajuato. Tijuana, sí, les digo que hay mucho de Tijuana. Josué Morales, saludos Josué Morales Rodríguez, saludos hasta Tijuana, hay mucha gente de Tijuana aquí, arriba Tijuana, cómo no. Dice Genaro, ¿cuándo es la pelea? Estoy en provincia, carezco de señal, quiero apostar un billete al Pitbull Cruz. La pelea es en, aquí te lo tengo, dice julio 19 de julio en Las Vegas. La cartelera completa es Manny Pacquiao contra Mario Barrios. Regresa Manny Pacquiao, desmomificado, sale de su tumba para ser campeón del mundo contra un azteca, Mario Barrios. Yo ahí le voy al azteca, le voy a Mario Barrios. Yo sé que Pacquiao tiene su fanaticada, Pacquiao está en el Olimpo de los boxeadores, pero no sé, el azteca en la última pelea que tuvo contra Ramos me ganó, ¿eh? Qué corazón enorme tiene. Sí, yo también le voy a Barrios. Le voy al Azteca Barrios, tiene un corazonzote y está en su mejor tiempo. Pacquiao dice que todavía está joven, ya a los 46, hombre, ya mejor tírenle esos pellejos al diablo, pero cada quien. Manny Pacquiao contra Barrios, ok, por el Mundial Welter, 19 de julio en Las Vegas. También pelea Sebastián Fundora contra Team Siud 2, la revancha. Yo ahí le voy a Sebastián Fundora. Francisco Águila Escobedo. Ese no, ese aquí no juega, ese no juega aquí. Sebastián Fundora contra Team Siud 2, la revancha. Yo le voy a Sebastián Fundora ahí. Vamos a apoyar al Chivas. ¡Ay, el Chivas! Ya pelea el sábado. Ya pelea. Esa va a estar buenísima. Sí, ya pelea el sábado el Chivas contra este Galal Yafai, el presumido inglés. Gana el Chivas. Ahorita le están haciendo un chingo de publicidad. Mucha publicidad a Galal Yafai aquí en las redes sociales, en Matchroom Boxing. Y ya está viendo para más adelante. Cree que la va a tener fácil con el Chivas. Y pues sí, tiene su trayecto. Fue medallista de oro en Tokio, si no mal recuerdo. Es bueno, es un buen deportista, pero el Chivas es un guerrero. El deportista pelea por medallas, el Chivas pelea por sobrevivir, pelea para comer, pelea para ganar. Y pues no se le compara, ¿no? Un guerrero a un deportista. Yo digo que el Chivas le va a poner una recia, una buena madrina, una soberana madrina al Galal Yafai. Y les comentaba, 19 de julio en Las Vegas. Oigan, para los que acaban de llegar, ¿qué creen? Y que aún no saben, Boxeo Atómico, no sé si tú ya sabías, hombre, que la revancha contra el Vaquero Navarrete va a ser el 25 de octubre en Filipinas. En Filipinas. Increíble. Va a ser en Manila, Filipinas, amigos. ¿Ya sabías, Boxeo Atómico? Ya ves que nos habían informado que iba a ser en julio, y qué bueno que no, porque no le iba a terminar de sellar la grieta que le hicieron en la ceja. Y ayer los de Top Rank, y eso ya es oficial, el día de ayer, Boxeo Atómico, el día de ayer precisamente Top Rank anuncia que la revancha es el 25 de octubre en Filipinas, y se me salió hasta el refresco por la nariz, y dije, oh, ¿qué pues, hombre? ¿Quieren drama? Desde Manny Pacquiao no tienen drama en Filipinas. 86 personas en este chat. Suscríbanse al canal, suscríbanse porque es gratis, se la van a pasar bien. Y pues nos esmeramos, la verdad le echamos ganillas para tenerlos al corriente de la información más fresca, más reciente del mundo del boxeo, sobre todo del boxeo mexicano. Y el sábado pelea el Chivas, hombre, hay que apoyar con todos al Chivas. Yo creo que sí le gana, y le gana por nocaut. Y después la de fuego contra Kenshiro Teraji. Esa es la tirada, porque el Galal ya anda diciendo que le va a ganar al Chivas y que él ya está pensando en el japonés, en Kenshiro Teraji. Está muy mal eso. No hay que subestimar al Chivas. Él ya fue campeón del mundo, tiene muchísima más experiencia que Yafai. Y yo creo que el Chivas se va a imponer por su experiencia. La experiencia aquí, el Chivas le va a hacer saber lo que es pelear contra un mexicano. Genaro, yo le voy al Vaquero, es un guerrero, a pesar de su cortada no se rajó. No se rajó, el Vaquero quería seguir peleando, le dijo al médico, escuchamos todo, le dijo al médico, no pare la pelea, yo estoy bien, quiero seguir peleando, y pues la pararon. ¿Y cómo es eso? Ahí es donde yo no entiendo, hombre, a qué se debe, qué mafias hay ahí de por medio, porque la pelea de Amanda Serrano contra Katie Taylor, ya ves, esta Amanda Serrano peleó prácticamente sin cabeza y dejaron seguir la pelea. Y aquí la cortada del Vaquero, pues no era,
estaba sangrando porque se llevó un capilar, pero ese capilar se puede tapar con vaselina, se los digo porque soy médico. Entonces esa rajada que le hicieron al vaquero se puede tapar perfectamente con vaselina. Fue un capilar y por eso estaba sangrando. Entonces no sé por qué ahí decidieron parar la pelea. Le dieron la pelea al vaquero Navarrete y después se la quitaron con no contest y ahora lo van a poner a pelear el 25 de octubre en Filipinas, en Manila, en la mera capital. Ando mal en geografía, pero creo que Manila sí es la capital de Filipinas. Y esto ya lo acaba de anunciar Top Rank el día de ayer. ¿Alguna vez le harían una entrevista a Pipino Cuevas? Estaría chido, fíjate, a quien ya hemos entrevistado es a la Chiquita González. Hemos entrevistado a varias personalidades y sí nos gustaría, fíjate, hacerle una entrevista a Pipino Cuevas. Él implantó la época del terror en el boxeo, nadie quería pelear con él. Tremendo el Pipino. Sí, no olviden su like, por favor. Somos 100 personas aquí en este chat. ¿Cómo estamos? Saludos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. ¿Desde dónde nos ven ustedes? ¿Ya sabían que ya hay revancha para el vaquero Navarrete y va a ser en Filipinas, en Manila, 25 de octubre? Dice Richie, ¿lo que pasó con la peleadora que peleó con Amanda Serrano en Nueva York? Que fue una pelea muy buena. Ya no he vuelto a saber de ella, se me hace que será Team Pitbull. Esta Katie Taylor va a ser la 3. Ya hay fecha, ahorita te la doy. Ya hay fecha. Katie Taylor contra Amanda Serrano. Ahorita te la doy, ¿eh? Y es una cartelera donde van a pelear puras mujeres. No, Katie no es mexicana. ¿Cuál boxeo atómico? ¿Cuál será? Con Amanda en Nueva York, que fue una pelea muy, muy buena. Creo que no vi esa pelea, ¿eh? Creo que no la vi. Ahí te quedo mal, boxeo atómico. No ubico eso, o sea, no tengo el dato. Miren la encuesta, ya creció a 41 votos. Hicimos una encuesta aquí en la pestaña comunidad, bueno, aquí en fija, donde preguntamos, ¿crees que Tashiro Fierro le va a ganar al Pitbull Cruz con Don Robert en la esquina? Y ya subieron, fíjense, ya hay 41 votos, gracias por sus votos, porque esto nos da más o menos una idea de cómo andamos. Nos sondeamos entre todos y juntos hacemos una misma mente. 69% del respetable público dice que ni con Don Robert ni con todos los santos Tashiro le va a ganar al Pitbull Cruz y 31% opina que sí. Mis respetos para las dos esquinas, va a ser una muy buena pelea, eso sí, no me cabe ni la menor duda, va a estar muy buena. Bueno, pues para los que les interese, ya me dio aquí la respuesta la inteligencia artificial, ya me gasté un cubo de agua, hombre, y dice que 11 de julio del 2025 en el Madison Square Garden va a ser Katie Taylor contra Amanda Serrana 3, para quien le interese. Va a ser en Netflix a partir de las 7. Y para los que acaban de llegar, la conclusión aquí, vamos a sacar ya las conclusiones. Dos conclusiones muy importantes. Bueno, primero que nada, lo del vaquero. Para quien no sepa, mis amigos, porque esta información nos interesa a todos, 25 de octubre es la revancha de Vaquero Navarrete contra Charlie Suárez y va a ser en Filipinas. Válgame Dios. No me gustó. No me gustó. ¿Qué quieren? No me gustó. Eso me huele a que le quieren quitar el título a Vaquero Navarrete como de lugar y pues Vaquero Navarrete se fue de lengua al decir que ya se quiere retirar. No me gustó. Y la segunda conclusión que sacamos de este en vivo, creemos aquí en la mente universal de Richie Block, en un 70%, ya hay más votos, 70% creen que el Pitbull Cruz va a ganarle a Tashiro Fierro. Mi pronóstico es que el Pitbull Cruz noquea a Tashiro Fierro antes del round 10. Ese es mi pronóstico. Si no es que se va a una madrugadota, porque el Pitbull Cruz sí estaba peleando muy duro y la razón por la cual le está entrando duro a las pesas y a la carne es porque quiere subir a peso welter a enfrentar a Rolando Romero. Por eso cambió el estilo. Y muchos lo están criticando, dicen que ese estilo lo va a hacer más lento, va a dar puros ganchos más lentos, pero bueno, yo siento que ya lo conoce bastante bien y el Pitbull Cruz, o sea, el poder que tiene Tashiro Fierro no es suficiente como para noquear al Pitbull Cruz. Si no lo noqueó Gervonta Davis, menos lo va a noquear Tashiro Fierro. Tashiro Fierro le pegó con todo al Pitbull Cruz, le digo, para dejarlo todo torombolo,
pero no pudo. No me lo dejaron torombolo, o sea, el Pitbull Cruz se plantó muy bien. Y ya lo vimos cómo pegó. Ahora, en el cara a cara que tuvieron, el Tashiro Fierro se veía todo gordillo, se le veía ahí una pancilla, mientras el Pitbull Cruz estaba hecho de acero. Para mí, que el Tashiro Fierro le bajó las revoluciones, le bajó la intensidad a su entrenamiento y eso puede ser muy peligroso. 103 personas en el chat, ¿cómo estamos? ¿Desde dónde nos ven? Porque ya hay gente nueva. Ya nos íbamos, pero al ver 112 personas, pues nos vamos a quedar un rato más. ¿Desde dónde nos ven? Saludos desde León, Guanajuato. Saludos desde León, Guanajuato. Tenemos gente que nos ve de todas partes del país, de Ciudad de México, de Tlaxcala, de Puebla, de Quintana Roo. ¿Desde dónde nos ven? Ya hay más votos, fíjense. Contesten la encuesta. Contesten la encuesta. ¿Cree que Tashiro Fierro le gana al Pitbull Cruz con Don Robert García en la esquina? Porque ese es el arma secreta, ¿eh? Ese es el arma secreta de Tashiro Fierro. Y está bien, o sea, pero yo creo que él está dando mucha importancia al entrenador y se está poniendo en las manos de Don Robert García. Él lo dijo en la entrevista, dijo, yo me pongo en las manos de Don Robert García y eso es bien peligroso, porque recordemos lo que dice la Biblia, maldito sea aquel que pone sus manos en el hombre, maldito sea aquel que pone su confianza en el hombre y no en Dios, porque por medio de ese hombre será destruido. Es malo ponerse en las manos de los hombres, mis amigos. No, confianza en Dios y confianza en uno. Hay que tener fe en Dios y después tener fe en uno mismo. Y así aplica para todo, no solamente para el box, aplica para todo en la vida. Primero hay que estar bien con Dios, tener fe en Dios y después tener fe en uno, en que uno sí puede hacer las cosas. ¿Por qué? Pues porque lo respalda el jefe de jefes. Por eso. Pero aquí el Tashiro Fierro pone todo su confianza en Don Robert, pues no. O sea, de entrada ahí ya estamos mal. Van a ver, no, de mí se acuerdan. Pero sí, va a ser un tirazo, va a ser un tirononón. No se los niego. Lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver y hasta lo vamos a transmitir. Ah, por cierto, la pelea, ¿dónde la pueden ver? La pueden ver aquí en México, la pueden ver en Disney Plus a través de ESPN Knockout. Y si estás en Estados Unidos, la puedes ver a través de Amazon Prime. No hay de dos. Y va a estar chido porque tienen una buena cartelera. Está Brandon Figueroa contra Joel González. Está la momia de Manny Pacquiao contra el azteca Mario Barrios. Está el Team Sioux contra Fundora. Me están mandando aquí muchos mensajes en Twitter. ¿Ya me están siguiendo en Twitter? ¿Quién tiene Twitter de aquí, de los 100 que me están viendo? Mi Twitter es @cripto_dr. @cripto es con I latina, @cripto_dr. Les digo que me manden mensajes en Twitter porque ahí podemos interactuar más y me dicen a veces qué videos quieren y siempre les hacemos caso. Es un gusto saludarlos. Yo soy una persona de lo más antisocial aquí por fuera, yo no hablo con nadie y de repente me salieron muchos amigos aquí con ustedes y pues yo estoy bien feliz, la verdad, por tener tantos amigos. Y le respondo a todos. 105 personas. A los que acaban de llegar, suscríbanse a Richie Blog si aún no se han suscrito, por favor, bienvenidos, pásenle a la buena onda, bienvenidos a su espacio, bienvenidos a su canal. Sus comentarios son muy importantes. Órale, ya empieza a oler a cigarro. Ya está, el Wombat está fume. Bueno, es que vivo aquí en unos departamentos y todo se filtra. Me llegó el tufazo ahorita que alguien está fumando. Yo no aguanto, no aguanto ese olor a cigarro. ¿Ustedes sí? Es como apesta. No me gusta, simplemente, o sea, y lo peor, ¿no les ha pasado que van por la calle y no falta el tipo ahí que esté fumando y que te eche todo el humo en la cara? Es de lo más desagradable. Pero bueno, no los podemos cambiar, así es esto. Mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Me despido para los que acaban de llegar con algo bien importante. 25 de octubre, Vaquero Navarrete contra Charlie Suárez en Filipina. Las revanchas, la revancha en las Filipinas, en Manila. ¡Qué horror!
Suscríbanse al canal, los 96 que nos estamos viendo, por favor suscríbanse porque es gratis y nos ayudan mucho. Tenemos una meta de llegar a 110,000 suscriptores en los próximos meses. Ayúdenos a llegar a 110,000, por favor. No es mucho, estamos nada más a 7,000 suscriptores, solo necesitamos 7,000 suscriptores. Suscríbanse a Richie Blog, es gratis y se la van a pasar chido. Damos membresías gratis y nos la pasamos a todo dar, ¿a poco no? Y conocemos muchos amigos, que es lo más importante. Hemos hecho una comunidad muy sólida y donde hay respeto, nos la llevamos muy bien y siempre estamos conociendo personas que comparten los mismos gustos que nosotros. Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a Dios. Muchísimas gracias al Creador por que nos permite hacer un en vivo más. Dios me los bendiga a todos. Les mando un abrazo a todos ustedes, sobre todo a los que comparten nuestros videos, a los que nos regalan sus likes. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias a mi familia, gracias a mi hermano Richie, que está ahorita aquí conmigo de Floor Manager, gracias a mi mamá, que nos está apoyando. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada.